finalmente, en este segmento, escucharemos a doña Ruth Chaparro, quien es veedora ciudadana para la implementación de esta sentencia. Doña Ruth. Un saludo para todos los presentes y para la Corte Constitucional. Nosotros tenemos muchas, pero muchas esperanzas en esta justicia y en este acompañamiento de la Corte y celebramos profundamente la sala de seguimiento. Bueno, ya decíamos que dentro de la sentencia se contempló la participación de la sociedad civil porque nos mueve el interés superior de proteger a los niños. No tenemos otra motivación. Adelante, por favor. Y vamos a decir rápidamente nuestro trabajo. Nosotros hemos solicitado información oficial a las entidades responsables. Hemos enviado más de 160 derechos de petición. Hemos estudiado atentamente a quienes responden, porque hay cerca de un 80% que no responden los derechos de petición. Hemos suministrado información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también cuando la Corte nos solicita información, nosotros la damos. Pero además del estudio documental oficial, nosotros hacemos verificación en campo. Recorremos el desierto. Tenemos un equipo interdisciplinario con alto nivel académico, pero también un equipo intercultural, verificando que lo que nos dicen en el documento, qué está pasando en la realidad. Además, hacemos informes técnicos que le damos a la opinión pública, pero también se los entregamos a las entidades encargadas del seguimiento y la supervisión y a la Corte Constitucional. También nosotros nos encargamos de hacer que la opinión pública se mantenga informada, un relacionamiento con los medios de comunicación. Son más de 32 videos largos, más de 100 artículos publicados, porque creemos que esto es un asunto de país y de sociedad civil. Y participamos en estos procesos de seguimiento. Adelante. Así que lo que yo digo, pues viene de ese resultado, escuchamos atentamente a las autoridades. Gracias, doctora. Oiga, yo la estoy llamando porque usted pertenece a la veeduría nacional. Oiga, aquí yo soy David Rodríguez Viloria, soy autoridad tradicional y ancestral de Curesiamana y Raipa. Aquí estamos pidiendo de aquí de La Guajira un SOS, un auxilio a todas las entidades de Colombia. No estamos muriendo de sed. ¿Qué pasa? Nosotros también somos seres humanos. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros también somos Colombia. Aquí en mi comunidad se han muerto ya dos adultos mayores de sed física. ¿Qué hacemos con esto, doctora? Los niños, el azúcar, se van sin bañarse. El agua es el origen de la vida. Tenemos que darle solución a esto. Aquí al corregimiento de Irraipa no hay venas de agua dulce. Aquí no sabemos qué son la Guajira Azul. La verdad que no la conocemos. No sabemos quiénes son las pilas públicas esas tampoco. Aquí no nos han resuelto nada. Aquí estamos huérfanos. Parece que la Guajira, nosotros los guayú, no tuviéramos doliente. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Yo estoy haciendo esto con el fin de que usted me colabore con la Corte Constitucional, que se apiade de nosotros, que aquí la sentencia no ha llegado, no hay. Recogemos voces de las autoridades que vamos a anexar una a una al informe técnico que remitiremos a la Corte. Y decimos que el estado de cosas inconstitucionales se ha perpetuado dolorosamente para los niños, sus familias y para el país. Adelante, pasemos. Tenemos que hoy la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira es 9 veces mayor a la media nacional. Adelante. Que la desnutrición aguda, anterior, por favor, es 4 veces por encima de la media nacional. Esos son datos oficiales. Seguimos. Nos quedamos esperando un plan articulado. La primera orden, una de las órdenes era hagan un plan articulado.
trabajaron y hay que valorar todo el trabajo de la Consejería de la Región y la Consejería Presidencial, 140 reuniones de concertación, informes, reuniones, pero no hay plan articulado, no existe. Y si no pudo haber un plan articulado con presupuesto, con responsables, entonces por lo menos que hubiera un plan articulado de agua. Y lo que vemos adelante son acciones aisladas. Nosotros pensamos que es necesario que haya un plan articulado donde se articulen los corresponsables, es decir, las autoridades Guayú, el municipio, el departamento, la nación y las entidades de control. Es muy doloroso ver cómo las gobernaciones en los últimos años están dedicadas a defenderse, tienen procesos de investigación, su foco está en otro lado y siempre están ausentes o mandan delegados a estas reuniones tan importantes. Ni siquiera participan en las inspecciones judiciales. Son como gobernantes ausentes en su propio territorio. Entonces es necesario, y siempre hay como esa rivalidad, si le toca a la nación, si le toca al municipio, si le toca a la comunidad, si le toca al departamento, cuando ya se dijo que esto es un asunto de todos y que cada uno tiene que asumir como adulto la responsabilidad sin echarle la culpa a otro. Y con relación, un plan articulado con relación a las fuentes, que se articulen las fuentes hidrográficas, los ríos, los arroyos, las lagunas, los pozos perforados, los artesanales, los molinos de viento y los jagüeyes. Es necesario hablar de el río Ranchería, es necesario hablar de la represa, es necesario hablar de los arroyos que se están secando, del que se está desviando, de ver el agua como un sistema y no como un pedacito que sería el programa de Guajira Sur. También los sistemas de extracción, las bombas sumergibles, los molinos de viento, el tipo de tratamiento, que se pueda articular esto dentro de un sistema, el almacenamiento, desde familias que no tienen ni siquiera pimpinas o pastas para almacenar el agua, o comunidades donde llega el carrotanque pero no hay donde echar el agua, hasta las pilas públicas que son también un sistema de almacenamiento. El transporte, pues muchas veces es a pie, es en burro, en bicicleta, en moto, en carrotanque, o hay microacueductos. Todo eso hace parte de un sistema y necesita unas vías y hay que contemplar todo el sistema, no solo el carrotanque, aunque los carrotanques pues juegan un papel muy importante por el modelo que se está implementando. La sostenibilidad técnica, financiera y ambiental. La verdad es que hay un modelo y es que se contrata, se inaugura y se abandona. Los municipios han firmado y dicen que ellos se van a hacer cargo de la sostenibilidad, pero después dicen que no lo hacen, que no tienen con qué y que no sabían. Entonces, es necesario una articulación profunda. Con relación a la administración, hay una empresa, bueno, en algunos municipios, la AAA, está el municipio, está el departamento, está la nación y están las asociaciones comunitarias. Lo que encontramos allí, para el caso de Casa Azul, de la que vienen ustedes hablando, es que el municipio no siempre gira los recursos del Sistema General de Participación, que tampoco ha girado los recursos del sistema subsidiado de servicios públicos. Dice que lo de los indígenas no lo ha girado porque no le han presentado proyectos. Y esto paraliza la pila pública de Casa Azul. Más adelante voy a hablar rápidamente de eso. La nación siempre dice que le toca al municipio y al revés. Sigamos adelante, por favor. Tenemos que se propusieron hacer 19 módulos y en realidad entregaron 5 y de los 5 hoy están funcionando 2. Es una ineficiencia muy alta. De 81 pilas públicas o tanques de almacenamiento, se propusieron hacer 81 según datos oficiales y en realidad hicieron 22. Es muy poco para 4 años y tanta inversión. Con relación a la calidad del agua, pues no hay el suficiente monitoreo. Con relación a la cobertura, se habla de cobertura, pero no de acceso real. De verdad, los datos son inflados, son exagerados. Nosotros recorremos el desierto y escuchamos a la gente y vemos que los datos no nos cuadran por ningún lado. Se pusieron como meta llegar al 70%, pero se basan en un 4% que no es real. Durante el presidente
Digamos, el gobierno del presidente Santos se construyeron 19 pozos que no están funcionando y hacen parte de ese 4%. Y se hicieron también estudios de agua y dentro de ese 4% hay muchas que no son aptas para el consumo humano, así que ese 4 no es real. Adelante, por favor. Yo diría, esto es como repetir un poco, hay negligencia y falta de voluntad, porque recursos sí hay falta de un diálogo genuino y profundo, no solo con la comunidad guayú, sino del gobierno nacional con los gobiernos locales. Ya lo decía la Corte, falta planeación articulada, faltan vías, los carrotanques no son suficientes, no hay mantenimiento, hay falla en el funcionamiento, no hay un plan de suministro de los carrotanques. Se convirtió como en ir a mendigar un carrotanque o un viajecito cada vez que hay un funeral. Ya hablábamos de que Manaure se comprometió del sistema general a otorgar el 30% del sistema general de participación y el otro 70%, pero no lo ha hecho, y la pila de Casa Azul no está funcionando. Y muchas veces no funciona porque le fallan las plaquetas, porque no hay carrotanque, porque no hay luz, porque no le han girado a la AAA. Es decir, son múltiples razones. Y no hay conciencia todavía de que el agua es un mínimo vital. Adelante, seguimos. Con acceso a alimentos, ya en múltiples reuniones hemos hablado de que hay incipientes y tímidos ensayos de seguridad alimentaria, que el PAE no tiene cobertura universal, que no tiene pertinencia ni calidad, y podríamos dar múltiples ejemplos. Ya de Justicia hizo un informe técnico sobre el PAE. Las UCAS, nosotros hicimos un informe técnico frente al funcionamiento de las UCAS, y hay discusiones sobre las cifras, siempre nos presentan los mismos informes, pero lo que vemos de verdad es deplorable. Se le ha entregado a la comunidad la responsabilidad de la infraestructura, no hay enfoque diferencial, no se cumple con las raciones. Bueno, programas de alimentación sin pertinencia, sin calidad, sin supervisión y sin control. Eso no quiere decir que no reconozcamos que hay mercados que llegan. El problema es que no llegan ni con la calidad, ni con la cantidad, ni con la periodicidad que las comunidades necesitan, ni con la universalidad. Continuamos. Y voy a decir esto que da pena decirlo. La pobreza, los servicios y los derechos son una oportunidad de negocio. Las entidades prestadoras de los servicios se han convertido en contratistas de UCAS, de agua, de educación y de PAE. Y en ese juego de oferta y demanda, los niños no juegan, no tienen un lugar fundamental. Adelante. Nuevamente, con todo respeto, nosotros solicitamos a la Corte Constitucional declarar el desacato y ordenar que se abran los procesos disciplinarios y penales contra los funcionarios que tuvieron en sus manos sacar adelante un plan articulado, que tuvieron 4 años, que tuvieron los recursos y no lo hicieron. Pero además, que ponga todos los oficios requeridos para que el auto 696 se cumpla a fondo, que lo que no hicieron en 5 años, lo tienen que hacer ahora en 2 meses y en 1 año de ejecución como medidas urgentes. Duele y duele y duele un Estado que no muestra capacidad ni nivel para atender a esta población. Da la impresión que esta población no fuera importante, que esta población no le importara al país. Nosotros desde la sociedad civil seguiremos paso a paso, verificando en campo los informes que ustedes nos dan. Mírennos con buenos ojos. Nosotros no queremos hacer quedar mal a nadie. Nosotros queremos es que esto funcione y que los niños tengan la garantía que de verdad se merecen como ciudadanos colombianos, porque son seres humanos menores de edad, inocentes e indefensos. Ahí estaremos con la Corte Constitucional a su servicio, al servicio de ustedes, las entidades públicas, pero también despertando la sociedad civil, porque no podemos permitir de ninguna manera justificar, decir que es culpa de la mamá, culpa de los guayú, culpa de la cultura, culpa de... No, tenemos que tomar actitudes de adultos y asumir las responsabilidades. Siempre estaremos a la orden, magistrado.
Muchas gracias, doña Ruth. Siempre es muy importante su voz